Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Y por parte de la unidad virtual, pues se nos encomendó impartir la asignatura de Historia del Derecho, ¿no? Es un gusto para mí impartirle esta asignatura, aportar lo poquito que uno como facilitador en la enseñanza, pues, y en el quehacer de la formación de ustedes que están estudiando Derecho, un poquito de las bases jurídicas que debe de tener un buen abogado, ¿no? Pues quisiera primero que antes de entrar en materia, pues, que se presenten para conocerlos y ir tomando listas, por supuesto, para la participación. Les pido su nombre. Quien quiera empezar, maestro, buenas noches. Buenas noches, maestro. Okay, mi nombre es Sergio Manuel Pérez Valdés, soy de aquí de la comunidad de Mochicagua, el Fuerte, Sinaloa. Formo parte de la plantilla trabajadora de base de la Universidad Autónoma Indígena de México. Estoy al cargo del Departamento de Informática y Estadística. Pues bienvenido, maestro, a la orden. Muchas gracias. Bienvenido también, maestro. Aquí estamos para servirle. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Yo soy Petunia Guadalupe Pérez Valenzuela. Sí. Soy de la ciudad de Los Mochis, pero ahorita en la actualidad me encuentro en La Paz, Baja California Sur. Un saludo hasta La Paz, compañera. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Mi nombre es María Belén. Soy de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Un gusto, María Belén. Estamos a la orden. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Anabel Corral Herrera, soy de aquí de Guatabampo, Sonora, y actualmente jefe de recursos humanos de una tienda. Un gusto, Anabel. Un saludo hasta Guatabampo. Gracias, igualmente. Buenas noches. Mi nombre es Miriam Fierro y soy de aquí de Los Mochis y trabajo en San Marto, Polobampo. Un gusto, maestra Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Soy Miguel Ángel Armenta, estoy en Mochis, Sinaloa, y trabajo en Bayer, en producción campo. Un gusto, Miguel. ¿Alguien más? Falta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Pedro Damián Méndez Osorio, soy de Culiacán, Sinaloa, y pues actualmente estudio medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un gusto, Pedro, y un saludo hasta Culiacán. Gracias. Allá la compañera Alejandra se va a presentar, compañera. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Guadalupe Gutiérrez Aceves, soy de Guadalajara, Jalisco, soy paramédico, actualmente trabajo en el Parque Metropolitano, soy guardaparque y soy paramédico e imparto capacitaciones de las brigadas, primeros auxilios, contra incendios, búsqueda de rescate, evacuación, y pues estamos aquí aprendiendo algo nuevo. Así es, compañera, un gusto tenerla aquí en este grupo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Victoria Mancinas Frías, soy de acá de Chihuahua y estoy trabajando como intérprete y traductora en el Poder Judicial. Es un gusto, Victoria. Un saludo para Chihuahua. Y igual, compañera, pues, trabaja también igual para la misma institución que el suscrito labora también en su actividad normal. Y en sábado, pues, prestamos clases, auxilio a la universidad, pero de lunes a viernes trabajo para el Poder Judicial también de aquí del estado de Sinaloa. ¿Alguien más?
Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Valeria Jocelyn. Por el momento pues no trabajo y pues me gustaría mucho aprender de esta carrera. Un gusto, Valeria. Claro que sí. Es una carrera muy bonita que vale la pena, sinceramente, pues estudiar. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es María Guadalupe Vega, de Chihuahua. Soy intérprete aquí en el Tribunal de Chihuahua también. Un gusto, compañera María Vega. Un saludo para Chihuahua. Gracias, profe. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Joel Sánchez Romero. Soy de aquí de Mochis y trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública. Un gusto, Joel. Aquí estamos a la orden también. Gracias. Van 12. Tengo 17 participantes. Faltan 5. ¿Quién más falta? Perdón. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Trinidad Chaparro. Soy de acá de Chihuahua y ahorita estoy trabajando en el Poder Judicial como intérprete. Un gusto, compañero José Trinidad. Gracias. En orden. Ahí veo Carolina, Armando, Magali. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Nada, Armando Quevedo. sí, pues mi nombre es Armando Quevedo, soy de Guatabampo, Sonora. Soy migrante y participo en algunas asociaciones civiles ahí de pro derechos humanos, por así decirlo. Y pues a sus órdenes. Un gusto, Armando. Un saludo. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no hay alguien más, pues vamos a entrar en materia de a lo que nos atañe en esta asignatura que se nos encomendó, les decía, por parte de la universidad, la unidad virtual, Historia del Derecho. Y quisiera empezar yo con una pregunta a ustedes que les dio por estudiar esta noble carrera, le llamo yo. Y yo todo el tiempo a mis alumnos, pues, les digo que la licenciatura en Derecho, la abogacía, todo lo que atañe, si nosotros nos vamos a dedicar a hacer en el servicio público o a litigar o a hacer trabajo de investigaciones jurídicas, la licenciatura en Derecho, les digo yo que la comparo igual que la medicina, porque al igual que la medicina protege uno de los bienes más preciados que tenemos, que es la vida, pues el derecho también protege la libertad de las personas, el patrimonio, protege muchos derechos humanos que el estudiante de derecho debe de tomar en cuenta para que usted los impulse a seguir adelante, porque ustedes ya en la labor que les toque estar cada quien desde su trinchera, si van a ser ministerios públicos, si van a ser jueces, si van a ser abogados postulantes, pues se van a dar cuenta que son muchos derechos muy preciados que están en juego y que se ponen en conocimiento de nosotros, los abogados. Las personas nos ponen en sus manos muchas veces la libertad, el patrimonio. Entonces, yo por eso lo comparo con la carrera de medicina. Es algo muy bonito. Y también quisiera preguntarles, ¿para qué nos sirve la historia del derecho a nosotros? Alguien que
que quisiera participar, con mucho gusto. Aquí se trata pues, de expresar, que no nos dé vergüenza, de participar en la medida de lo posible y ir despejando las dudas. Es importante. Profe, pues yo leí un poco de lo de la primera unidad y dice algo así en la historia del derecho que nos sirven los hechos que ya pasaron, o sea, con base a eso ya se hicieron leyes, se modificaron y pues para darnos cuenta que antes también había leyes a su manera, pero también había leyes y se hacían valer las cosas, pues. Así es. Buenas noches. El derecho, maestro, yo estuve leyendo algunos temas que nos proporcionó. Es algo que nos ayuda a estudiar la historia, ¿no? El pasado, de cómo ha ido evolucionando en el devenir del día, todo lo que tiene relacionado a cuanto a normas, a las leyes. Y bien lo dice la compañera Miriam, hace una retrospectiva de la historia en general en cuanto a las culturas, ¿no? Siempre hemos respetado, debemos de respetar esos derechos humanos fundamentales que tenemos nosotros como personas, respetar esas culturas, esas costumbres y irlas adecuando a nuestras normas vigentes, ¿no? Eso es lo que, de muchas cosas que entendí, ¿no? De las lecturas que nos proporcionó. Así es, compañero. ¿Alguien más? ¿Que hay alguien que Sí, quería participar? Buenas noches, licenciado. También estuve investigando algo acerca de la historia y me encontré que es importante saber la historia del derecho porque para no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado y aparte de no cometer los mismos errores, para ir viendo también cómo ha ido evolucionando el derecho, la parte de los derechos humanos y cómo ha ido cambiando, evolucionando todo lo referente a las reformas jurídicas, etcétera, que no son las mismas, ni son las mismas personas que en su momento, pues hace 100, 200, 300 años atrás, pues jugaban. Aparte de eso, dentro de la evolución del derecho también, pues marca mucho que el derecho romano, es lo que yo encontré, que es que nadie lo ha podido igualar, que es el derecho en sí, como el derecho ejemplo de todos los derechos que existen actualmente y que hasta ahorita, según lo que yo leí, no se le compara ningún. Así es, compañero. Muy acertada su participación. Gracias. Efectivamente, pues es importantísimo al estudiante de Derecho saber las bases jurídicas de donde proviene nuestro derecho, hablando de manera universal y ya retomado a nuestro derecho en México, ¿no? Como todos sabemos, pues la corriente de derecho que se practica en el sistema jurídico mexicano, pues proviene del derecho romano. Es una corriente del derecho que proviene pues de Roma, de los países de Europa, que a distintos países que practican diversas corrientes de derecho, como por ejemplo en Estados Unidos tenemos, no sé si han escuchado ustedes, el sistema anglosajón, que es un sistema jurídico de derecho distinto. El anglosajón, haciendo un derecho comparado con el derecho romano, pues el derecho anglosajón que se practica principalmente en Estados Unidos, sus fuentes formales del derecho provienen de los precedentes. Ellos resuelven, para que ustedes se vayan dando una idea, porque a ustedes primeramente les dieron la asignatura de introducción al estudio del derecho. Las fuentes formales del derecho anglosajón provienen de los precedentes. Ellos resuelven conforme a los precedentes y a la jurisprudencia. Ellos tienen su sistema, como ya sabemos, distinto al de México, que es de jurados. Entonces,
porque sus fuentes formales del derecho se basan en los precedentes y en la jurisprudencia. Ellos resuelven los casos conforme a otros casos similares que han resuelto en épocas pasadas. Distinto a nuestro sistema jurídico en México, que pertenece a la corriente del derecho romano, nosotros sabemos que las fuentes formales del derecho en México se basa como primer fuente formal a la ley, distinto al de Estados Unidos. Como segunda fuente formal del derecho tenemos a la jurisprudencia. Como tercer fuente formal del derecho tenemos a la doctrina y a los principios generales del derecho. Nuestro sistema jurídico en México, de acuerdo al derecho romano, se basa en fuentes formales, reales e históricas. En las fuentes históricas es donde entra el estudio de la historia del derecho. Nos sirve a nosotros para saber a ciencia cierta los hechos jurídicamente relevantes que han marcado la historia del mundo en el derecho romano y en nuestro país, para ir dando surgimiento a la consolidación del derecho que en la actualidad tenemos. Entonces, por eso es importante como una fuente histórica esta asignatura, ¿no? Esta nos va a dar las bases a nosotros para tener un contexto más claro de dónde venimos como institución de derecho, qué hemos pasado, cuáles son los tropiezos que se han dado en ese devenir de las implementaciones de las leyes y para caer en cuenta en la actualidad si realmente hemos avanzado o no. Entonces, la historia del derecho basa su estudio preferentemente en hechos pasados y nos vamos a enfocar en lo que atañe a esta asignatura, a estudiar los conceptos o igual los hechos relevantes jurídicamente que han marcado la historia del derecho, ¿no? Entonces, quedando claro cuáles son las fuentes formales que tenemos y a cuál atañe la historia del derecho es a las fuentes históricas, que tiene el reconocimiento en todos aquellos documentos. Por ejemplo, en el derecho romano, por allá van a escuchar ustedes que la base del derecho romano pues se formó con los documentos llamados de la ley de las 12 tablas, la ley de las 7 partidas, el código de Hammurabi, que son documentos históricos que han dado vida al derecho romano, ¿no? Y que nos compete a nosotros o nos atañe a nosotros también saber un poco de historia del derecho romano, ¿no? No tanto también sin dejar de lado la historia del derecho en México, la consolidación de la historia del derecho en México, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Maestro, yo creo que todo lo que se ha comentado es echar una mirada hacia atrás, ¿no? Para ver cómo estamos y también, ¿por qué no?, pronosticar hacia dónde pudiéramos ir con las mejoras, ¿verdad? Así es, maestro. Y básicamente yo resumo en 5 etapas los hechos más relevantes de la historia del derecho en nuestro país. La primera de ellas se da en la época prehispánica, que es la primera etapa que abarca la historia del derecho. Ya sabemos que en la época prehispánica, haciendo un resumen, que eso lógicamente lo vamos a abordar a profundidad. En la época prehispánica, pues es de todos sabidos que es la época donde estaban nuestros primeros ancestros como los toltecas, esas culturas mayas. Vamos a estudiar su forma de organización social, política y jurídica que tenían esas tribus
en la época prehispánica. Posteriormente, la segunda etapa de la historia del derecho en México, pues es la etapa de la conquista. Como ya sabemos nosotros, es la historia que ha marcado cómo surgió, cómo se dio la conquista de los españoles en México, cómo la corona española autorizó los tratados del Consejo de Indias para que en aquella época se autorizara a expedicionaros a ir a conquistar otros países, pero con la consigna de que todo lo que obtuvieran era para la corona española. La época de la conquista, pues ya sabemos todos que desde primaria, secundaria nos han dicho que es cuando llegan al descubrimiento de América y los españoles empiezan a colonizar, que viene la tercera etapa, que precisamente es la colonia. La época de la colonia es donde ya pues se asientan aquí los españoles que duraron 300 años asentados en nuestro país, donde formaron diversas instituciones jurídicas que claro dependían directamente de la corona española, pero eran leyes que se aplicaban en nuestro país, como por ejemplo en instituciones jurídicas como la encomienda, la hueste se llamaba otra institución jurídica, o el repartimiento, que particularmente pues eran derechos que se reconocían únicamente a los españoles, a nuestros ancestros no se les reconocía derechos, únicamente ya sabemos que eran los que se dedicaban pues a la alabanza, que era gente pues socialmente de nivel muy bajo, ¿no? La cuarta etapa, que es donde ya se marca la consolidación del derecho en México, pues tenemos la etapa de la independencia, ¿no? Ya sabemos nosotros que la etapa de la independencia, cómo se da, cómo nosotros cada 16 de septiembre festejamos esa lucha de independencia, que sabemos que pues hasta 1821 es que se consolidó la independencia de México. ¿Cómo fueron esas personas que nosotros cada vez que celebramos el grito de independencia, cómo pues dieron el golpe para derrocar al gobierno español? Después de los 300 años que estuvieron en nuestro país, se dio ese golpe para ir consolidando la época de la independencia, que en esta época está muy marcada el derecho. ¿Por qué? Porque surge la primera constitución de México, donde ya se le reconocían derechos a los mexicanos, porque déjenme decirles que previo a eso, desde el lapso de 1810 a 1821, pues estuvo la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán, que prácticamente no lo reconocían derechos al 100% a los mexicanos, sino que hasta la Constitución de 1821, donde se plasman los sentimientos de la nación, que con don José María Morelos y Pavón, que ya se le reconocen los derechos a los mexicanos, se expulsa definitivamente el gobierno español del país y se empiezan a echar a andar derechos individuales, se llamaban en aquella época, para reconocer a los habitantes de nuestro país, ¿no? Ya se formó la Constitución que reconocía y arropaba derechos fundamentales e individuales a cada integrante de México, ¿no? Y de ahí fueron surgiendo las constituciones después de las 1843, la del 52, donde se establecía, pues, en la del 52 creo que ya fue donde ya se separó la iglesia del Estado, porque antes, recordemos que la iglesia es la que se encargaba en aquella época, en esa época de la independencia, del surgimiento del derecho nacional. La iglesia se encargaba de hacer las veces de registro civil. Había de la iglesia y del Estado había una
muy marcada. Entonces, hasta la Constitución, perdón, de 1857, fue que ya se separó la iglesia del Estado. Ya se le quitaron esas atribuciones de llevar el registro civil de las personas, el matrimonio. Ya se sacó, se dividió la iglesia del Estado. Y posteriormente, pues la Constitución actual vigente que tenemos, que fue la de 1917, que el general Venustiano Carranza, fue en esa época que marco yo como la quinta época y la última de la transición de la historia del derecho en México, que es la época de la Revolución Mexicana, que es donde celebramos nosotros, pues todos los 20 de noviembre, esa época donde cuyo impulsor primordial sabemos que fue don Francisco I. Madero, que don Francisco I. Madero, para derrocar al régimen de Porfirio Díaz, que tenía 30 años ya en el poder, pues tuvo que ser encarcelado. Él, aún estando encarcelado, pues promoviendo su lema del sufragio efectivo, no reelección, apoyado, sabemos, en la historia nos marca, con aquellos guerrilleros revolucionarios, Zapata, Emiliano Zapata, y que también propuso esos planes, que es plan de Guadalupe, plan de San Luis, para derrocar al régimen de Porfirio Díaz, que tenía 30 años en el poder. Entonces ahí es donde se marca la quinta etapa de la revolución, ¿no? Pero la etapa no menos importante, pero donde surgieron más códigos, más leyes, es en la etapa de la independencia. Les decía yo, porque surge la primera Constitución, de ahí surgen los primeros códigos, el Código Civil de 1871, surge la primera ley de amparo. No teníamos nosotros un control de medio constitucional, y para ese efecto se formó la ley de amparo, ¿no? Cuyo impulsor sabemos es Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón, que la ley de amparo pues surge de los artículos 103 y 105 de la Constitución Política de México, que es, ya sabemos que es la ley de amparo es para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, básicamente, en eso se basa, así, haciendo un recuento de manera general, para entrar específicamente, ir viendo punto por punto en cada etapa, cómo se clasifican esas 5 etapas que han marcado la consolidación del derecho en México, ¿no? Son 5 que, donde les digo, surgen más leyes en la época de la independencia. Incluso también en la época de la independencia surgen los primeros colegios de abogados. El que es famoso, pues que es el de la Ciudad de México. En la época de la independencia surge el Colegio de Abogados. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahorita. Les decía, es de manera general, vamos a ir viendo de manera ya particular, punto por punto en cada etapa, ¿no? Vamos a tratar de ver en esta etapa, en esta sesión, pues lo que atañe a la época prehispánica, la época de la conquista y la colonia. Para en la próxima sesión, como es más amplia la independencia, que es donde abarcan más leyes, donde surgen más leyes que atañen a nuestro sistema jurídico mexicano, lo vamos a ver en la próxima sesión. Y en la última sesión, la época
de la revolución, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, dudas, comentarios, por ahí un compañero, la compañera dice, pues efectivamente en 1821 se consumó la independencia, la quinta es la etapa del derecho porfirista, ¿sí? De 1821 a 1876, y la sexta, el derecho revolucionario. Maestro, un comentario. Mande. Ahorita hablando ya de la historia y lo que hemos aprendido de ella, ¿no? Para ver hacia el futuro. Sí me cuestiono y me queda una duda en cuanto a lo que hace poco aprobaron en la Cámara de Diputados, ¿no? La reforma para político electoral, donde se les abre la posibilidad de la reelección. Creo que vamos regresando hacia el pasado, ¿no? Si ya teníamos mucho camino, muchas, ahora sí que beneficios obtenidos en el transcurrir de los años, es volver hacia atrás de nuevo. Es un comentario, no sé si pueda abordar algo del tema. Así es, pues en esta, es algo que ya había quedado desfasado, pues, con la lucha que implementó don Juan José Madero, que fue el primer presidente electo, tengo entendido yo, y se hizo por medio de la votación. Igual, pues él defendía su lema y su lucha con sufragio efectivo, no reelección. Entonces, pues efectivamente, compañero, pues yo pienso que es un retroceso en la historia del derecho, en algo que ya quedó superado, y pues no, a ver a dónde vamos. Ok, gracias, maestro. Igual esto, pues yo, contrario a lo que establece los parámetros de regularidades de los humanos, se supone que los derechos deben de ser progresivos, uno de los principios de los derechos humanos. Entonces, si ese es un derecho ya ganado, no el sufragio efectivo, no reelección, no sé por qué tenemos que ir regresivamente a algo que social y políticamente pues no nos conviene como ciudadanos. Profe, Mande. creo que algunos de los compañeros tienen el micrófono activado y se escucha mucho eco y se escucha lo que hablan también en sus casas. Ok, compañeros, si alguien tiene su micrófono activado, de favor. Bueno. ¿Alguien más que quisiera participar para entrar a la época prehispánica y ver los puntos más importantes que tenían esas tribus, esos en su forma organizacional, política? Sí, yo nomás quería agregar algo, maestro. Adelante. Sí, referente a lo que es las etapas que usted menciona, ¿no? Que son 5 etapas, ¿no? Sí. Hay que recordar que tiene una característica cada una de estas etapas, que era un grupo dominante, era un grupo, digamos así, empoderado contra otro grupo que le estaba disputando el poder. Y en el caso, por ejemplo, de la colonización, fueron digámoslo así, los que venían, el grupo que dominó, que a través de la fuerza dominó, pues fue el que impuso, ¿no? En dado caso, empezó a imponer ahora sí que sus normas, ¿no? En combinación a lo que ya estaba establecido aquí. Y en la independencia igual, en la reforma igual, en la revolución igual. Entonces, ahorita, la historia no es algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Es algo que está pasando, es algo que sigue pasando, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, a lo que voy es de que si vemos desde la Declaración de los Derechos Humanos, como que la globalización le da, digámoslo así, una especie de garantía internacional de ya no agarrar por su rumbo cada quien, no sé si me doy a entender. Claro. O sea, como que le quita cierta autonomía, pues. O sea, de decir, ¿sabes qué? Ya no puedes tú, ya no puedes intervenir así como tan fácilmente. Ya quedó superado.
jurídicamente. Así, ya quedó superado. Y en ese sentido, la Constitución ahorita ha de cuenta que el grupo dominante o económicamente, militarmente, es el que está dictando las estructuras del poder que van a regir en los próximos 10 años o 15 años o 50 años. A mi ver, esa es mi opinión referente a la reelección. Yo no la veo mal la reelección. ¿Por qué no la veo mal? Porque nadie reelige a alguien que ya ahorita, con la opinión pública, ya nadie, no creo que alguien se atreva a reelegirse, por lo menos no en su cargo, sino que cambian de puesto, ¿no? O sea, cambian de presidente a diputado, otro diputado, y así se va, pero por el mismo cargo no, digámoslo así, no se avientan, pues, ¿no? Eso nomás quería puntualizar. Así es, pues muy acertada su participación, compañero. Igual, pues efectivamente, tomando pues de parangón, que hoy en día está pues la reforma a los derechos humanos, pues es un derecho ya ganado. Les decía pues que va en contra de los principios o ejes rectores de los derechos humanos, que es el principio de progresividad, que establece que los derechos humanos deben de ser progresivos y no regresivos, no regresarnos a algo que ya había quedado superado. Entonces, pues da mucho de qué hablar este tema de la reelección, principalmente pues por la cuestión que viene diciendo. Y pues van a ir surgiendo muchos debates jurídicamente entre la sociedad. ¿Alguien más que quiera participar? Un comentario, maestro. En cuanto a lo que comenta Armando, nada más hay que checar la reforma que aprobaron los diputados, ¿no? Ellos podrán optar a reelegirse en el mismo cargo ostentando el sueldo, ¿no? Entonces, como que ahí sí está de pensarse que utilicen sí la estructura gubernamental para obtener beneficios, ¿no? Entonces, era mi comentario hacia la orientación hacia mi comentario de checar nada más la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados para ese proceso de reelección nada más. Gracias, maestro. Así es. Y bueno. Entonces, en la unidad 1, si no hay preguntas, pues vamos a tratar de ver el concepto de la historia del derecho, el método que estudia, que es el método cronológico, porque estudia los sucesos ocurridos en el pasado, más relevantes para jurídicamente hablando. Y aquí surge una interrogante que les decía yo, ¿por qué es importante estudiar la historia del derecho en México? Es una interrogante pues que los estudiantes deberán meditar antes de llegar a una conclusión. Sin embargo, es importante señalar que todo estudioso de las leyes debe conocer el pasado jurídico, por lo menos de su país, para comprender el presente y poder pronosticar el futuro en el campo del derecho. Entonces, tenemos que hacer nosotros en esta asignatura, pues hacer un parteaguas de dónde venimos y hacia dónde o qué hemos logrado con nuestras leyes en el país, ¿no? A lo largo de la historia, la sociedad se ha organizado de diferentes maneras, dependiendo de las necesidades culturales, económicas, políticas, laborales, entre otras, ¿no? Que requieren satisfacer en un momento y lugar determinados. Es así que dentro de su estructura organizacional deben surgir las normas o reglas que van a regular su conducta externa como individuos y sus variadas relaciones con la sociedad. Igualmente tendrán que decidir su estructura gubernamental para que existan autoridades competentes que apliquen esas normas y ayuden a mantener la armonía entre la colectividad. Entonces, es lo que estudia precisamente la historia en las formas de organización de los individuos. Nos vamos a dar cuenta que en la época prehispánica, antes de que llegaran los españoles, en la época de la conquista y la colonia, pues aquellas personas, aquellas tribus tenían sus formas de organización.
cuyo principal, ahorita vamos a ver, forma de organización fue el Calpulli, así se llamaba. Nos vamos a dar cuenta de otro tipo de nombres que están así en esa lengua, que eran formas organizacionales, cómo ellos se organizaban para formar el Calpulli, su consejo de ancianos, sus gobernadores, había un consejo para gobernar, un consejo de justicia, y ellos hacían su forma de organización social, política y jurídica, ¿no? Claro que también ellos se encargaban, pues, de juzgar cuando había faltas de cierto miembro de la tribu. Ellos establecían un consejo que les hacían un juicio y los castigaban también dentro de esas costumbres, usos y costumbres, que también recordemos que en las fuentes reales va el derecho consuetudinario, ¿no? Ya sabemos nosotros el derecho consuetudinario, ¿dónde lo tenemos? Pues aquí, lo tenemos hoy en día ya plasmado en el artículo 2 de la Constitución Política de México, que ya reconoce a los pueblos originarios sus usos y costumbres, ¿no? Como todos ya sabemos, en ese uso y costumbre, la ley o la justicia cotidiana, la Constitución, hay una excepción para que no se aplique en esos grupos de personas, ¿no? Siempre y cuando estén debidamente organizados y, claro, que de acuerdo a esos usos y costumbres, pues no esté en peligro, pues, la sociedad. Entonces, ya está reconocido ese derecho humano en el artículo 2 a los pueblos originarios, hacer su estructura, su forma de organización de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Que ahí básicamente la justicia cotidiana no aplica. Tengo entendido yo, sin temor yo a equivocarme, o que en el único parte del país donde no aplica la justicia cotidiana porque se aplican los usos y costumbres es en la tribu Seri, creo yo. Pero de acuerdo a la Constitución, todos los pueblos originarios se deben de regir bajo sus usos y costumbres, ¿no? El gobierno a través de la Constitución les garantiza ese derecho humano a cada pueblo originario, ¿no? Entonces, el concepto de historia del derecho, de acuerdo al doctor Eduardo García Maínez, hablando del doctor Eduardo García Maínez, ustedes se van a ir familiarizando con él porque, o no sé si ya el maestro de introducción al estudio del derecho, pues ya les explicó. El libro de Eduardo García Maínez fue uno de los impulsores del derecho en México, catedrático de la UNAM, y ha escrito muchos libros. Entonces, Eduardo García Maínez, en su libro de historia del derecho, establece que un concepto dice que la historia general tradicionalmente es definida como la narración de los sucesos ocurridos en el pasado que han ejercido influencia considerable en el curso general de la vida humana, ¿no? Estos hechos históricos, dice, revisten 3 características a saber. Preteridad, dice que solo estudia sucesos del pasado sin involucrar el presente o futuro. Unicidad, los hechos históricos son únicos, es decir, no se repiten, es otra característica. Y individualidad, dice que a la historia solo le interesa exclusivamente los hechos pasados, no lo que ellos tienen en común. Otro aspecto importante destaca que la historia del derecho se enfoca a los hechos narrados cronológicamente que impactan sobre el desarrollo jurídico, social y político en nuestro país. Es lo que les decía, pues, que esta historia del derecho, pues, nos vamos a enfocar únicamente nosotros, pues, a hablar de los aspectos más relevantes en lo que atañe a los sucesos jurídicos, sociales y políticos en nuestro país, ¿no? Que han consolidado
el derecho nacional. Establecido lo anterior y establecido el concepto de que estudia la historia, podemos definir a la historia del derecho como una rama de la historia general, cuyo objeto radica en el conocimiento de los sistemas jurídicos del pasado. El historiador, al hacer historia, solo debe considerar los derechos de épocas pretéritas, considerándolos en su unicidad e individual características, es decir, como productos culturales que han existido una vez y no habrán de reproducirse nunca. Por eso son únicos, por eso deben de quedar grabados en la historia, ¿no? Así como les decía yo, nosotros venimos del derecho romano. ¿Por qué? Porque los españoles cuando vinieron a conquistarnos, pues ellos traían la corriente del derecho romano. Y los documentos que formaron al derecho romano en aquella época, como ya sabemos, pues fue principalmente aquellos documentos históricos, papiros, que uno de los principales es la ley de las 12 tablas, la ley de las 7 partidas y otros documentos que han formado historia para la consolidación de nuestro derecho, ¿no? Así dice, la historia del derecho narrará los acontecimientos de creación y modificación del derecho en su propia individualidad real. Esto es, describirá cómo se ha desempeñado el derecho dentro de los demás acontecimientos de tipo cultural, político, religioso, económico, social, internacional, que han trascendido a través de la historia, ¿no? Y también nosotros, pues, a través de la historia y del derecho, también tenemos que hacer comparativas con el derecho de otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente nuestro derecho proviene, pues, de Europa. Y el método para su estudio vamos a establecer la ley, los métodos se establecen en 3, que es el histórico o cronológico, el sistemático y el mixto. Para el estudio de esta asignatura nosotros vamos a establecer el método cronológico. ¿Por qué? Porque el análisis comienza realizando una separación de los hechos históricos en distintos periodos y en base a tal división investiga los diferentes ordenamientos jurídicos, ¿no? Este método es el que nosotros vamos a utilizar. Además, pues, el método sistemático dice que establece que el análisis debe iniciarse a partir de una división de sistemas jurídicos para posteriormente situar el hecho histórico en la etapa correspondiente. El método mixto dice que es similar al método cronológico, aunque su estudio parte de situar distintas etapas para cada rama del saber jurídico, de manera que o se sitúa plenamente dentro de ninguno de los métodos anteriores. Entonces, para lo que atañe esta materia, les decía, vamos a establecer nosotros el método cronológico. Quizá los que gusten ir anotando, pero igual estas diapositivas las voy a mandar al grupo para que con calma ustedes saquen sus apuntes y saquen los aspectos más importantes, ¿no? Que parte del material que les envié y en estas láminas es para realizar los trabajos que están descritos en plataforma, ¿no? Que básicamente lo que hace la unidad de apertura, pues el trabajo es enfocado al concepto de historia del derecho y el método de estudio que tenemos que establecer para esta asignatura. Ya le estoy diciendo que es el método cronológico, ¿no? Para efecto de este material, dice, pues es el sistema cronológico. Y les decía, los hechos más relevantes en México, ya les adelantaba yo, pues que se basan en 5, que de la independencia igual, hay otros autores que manejan que de la independencia antes de la revolución está la otra etapa más marcada, unos manejan en 6, otras en 5, que es de la época de 1857 del porfiriato.
también se ubica, pero eso lo vamos a abordar en la propia independencia. ¿Por qué? Porque forma parte de la independencia, el porfiriato, la ley de Juárez, todos esos documentos o todos esos acontecimientos históricos, creo yo que forman parte de la independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la independencia, les decía, termina con el derrocamiento de Porfirio Díaz, cuando es expulsado del país al exilio a España, después de haber durado 30 años en el poder. ¿Cómo es que don Francisco Madero derrocó ese régimen? Igual se me pasaba también otro lema de esa época para terminar con la época del porfiriato, pues el tema de tierra y libertad, que lo utilizaba Emiliano Zapata. Entonces, si no hay preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Vamos bien hasta aquí? Todo bien, maestro. Todo bien, profe. Bueno, si voy muy rápido, aquí se trata de que vaya quedando claro. Que vaya quedando claro para que sea entendible la clase. Y aquí se clasifica de acuerdo al material que les envié por el grupo de WhatsApp y el material que está en plataforma, de acuerdo a la primer periodo de la historia de la época prehispánica, pues tenemos que la cultura mesoamericana, que se señalan 3 grandes etapas. Y yo lo resumí en esta laminilla, que los aspectos más relevantes son los siguientes, que es la época preclásica, que donde en esta época aparece la agricultura, construcción de centros ceremoniales, mercados y rutas mercantiles, invención del papel a base de la corteza de amate, desarrollo del calendario, del conocimiento astronómico, aparición de la primera gran cultura mesoamericana, la olmeca, en la región del Golfo, ¿no? En esta época preclásica. En la época clásica, pues ya se desarrollaron las grandes ciudades mesoamericanas como Teotihuacán, Tajín, Pátzcuaro, Monte Albán, y las monumentales ciudades mayas como aquí el nombre está Uxmal, Cabá, Sajil, Puc, Chichen y Tikal, ¿no? Importante desarrollo social, político, religioso y jurídico. En la posclásica establece la desintegración de las grandes ciudades, excepto Tajín y Xochicalco, aparición de los toltecas, nahuatlecas y finalmente los mexicas, todos en la región del altiplano central, ¿no? Y de acuerdo a la historia, que respecto al derecho indígena, pues se sabe muy pocos documentos tenemos a ese cuerpo normativo. Solo se cuentan con 3 fuentes para conocer su cuerpo normativo, ¿no? De acuerdo al derecho indígena. Las fuentes escritas, los sitios arqueológicos y las crónicas escritas durante los primeros años de la conquista, realizadas tanto por españoles como por indígenas. Y aquí les decía yo que la base de la organización política, social y jurídica de esta cultura era el calpulli, que es la denominación náhuatl de pequeños grupos de población. Cada uno de ellos contaba con su propia mitología, de donde se desprendía su naturaleza divina y su dios protector, quien legitimaba el dominio de tierra que ocupaban y labraban, ¿no? Esta era la principal forma de organización de esas culturas, ¿no? El calpulli. Y aquí me permití hacer lo más importante que establecía el calpulli. Dice que el calpulli presentaba las siguientes características generales. Era una persona moral, era el titular de la tierra laborable, la cual era entregada para su explotación en parcelas
a los jefes de familia. Se constituía una unidad física y religiosa. Dice que era gobernada por un consejo de ancianos presidido por el Teacauch. Cada calpulli, dice, contaba con un tribunal. Se denominaba Tecali o Tecalco. Es donde les decía yo que tenían sus tribunales para juzgar aquellas faltas que se consideraban como delitos, pero de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? El matrimonio se daba entre parejas del mismo grupo, que era lo que habitual debía de ser, aunque también se podía dar entre personas procedentes de diferentes calpulis, ¿no? Así se denominaba esa forma de organización de cada tribu. Y dice que su organización política estaba estructurada de la siguiente forma. Un conjunto de calpulis integraba a una unidad política denominada Tlatocayot. Su gobernante, Tlatoani, era vitalicio con poder político, judicial, militar y religioso. Era elegido de entre los hijos del gobernante, que se denominaba Tlatoque. Anterior, una vez escogido, adquiría un carácter casi divino, ¿no? El Cihuacóatl era una especie de adjunto suplente del Tlatoani. Su función era auxiliar en las funciones de gobierno y presidía el Tribunal Supremo, ¿no? Había tribunales especiales para los guerreros, religiosos, sacerdotes, estudiantes y asuntos mercantiles. Nos damos cuenta aquí que ya se establecían su forma de organización, asuntos mercantiles. Aquí, bajo su forma de organización, esos asuntos mercantiles era lo que se llamaba, pues, daban una cosa por otra, esos asuntos mercantiles. En los asuntos militares dice que el Tlatoani y el Cihuacóatl eran auxiliados por el Tlacatec y Tlachoc para recaudación fiscal, para la conservación de los tributos. Dice que para el control de los diversos calpulis se dividía la ciudad en 4 sectores, al frente de los cuales había un funcionario responsable. Y los comerciantes pertenecían a los Macehualtín. Además, su actividad propia eran diplomáticos y espías que los hacían destacar dentro de la organización social y por ello gozaban de ciertos privilegios, ¿no? Son aspectos más importantes. En cuanto a su organización social, existían 2 clases sociales, dice, que era la dirigente y la gran masa trabajadora. Pipiltín, dirigente, y la masa trabajadora eran la Macehualtín. Los Pipiltín dice que tenían escuelas especiales. Su formación se basaba en una estricta disciplina que les forjaba un carácter y sobriedad necesaria para desempeñar las funciones políticas, judiciales, militares y religiosas. Los Macehualtín asistían a centros de educación menos exigentes llamados Tempolch, Cali. Entonces, desde ahí ya se dividían la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente en esto se basa en la época prehispánica el sistema jurídico, social y político, ¿no? Nos damos cuenta que ellos, su forma de organización, había funciones políticas, judiciales y militares y religiosas. Básicamente les decía, sobre el derecho indígena es muy poco lo que está escrito en la historia. Esto es un extracto yo que saqué de los aspectos que consideré más importantes. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. Maestro, en esta etapa era cuando decía que se organizan por jefes, ¿no? ¿No sería como consejo de ancianos de hoy en día en los pueblos originarios? Así es, había un consejo de ancianos que eran los que mandaban. En este caso,
por ser ancianos se les daba a ellos, por su sabiduría, por su cosmovisión, se les daba el poder a ellos para que decidieran en esos casos judiciales o militares o religiosos. Ese consejo de ancianos era dirigido pues por cada calpulli. Así es. Que es similar pues a lo que tenemos nosotros pues en lo que es de los pueblos originarios que tenemos aquí en nuestro país. Pues ya sabemos nosotros pues que hoy en la época actual pues prevalecen aproximadamente 68 lenguas indígenas, si mal no recuerdo, que pues tienen sus usos y costumbres y todos ellos se basan a esos usos y costumbres. Tienen su consejo de ancianos, tienen sus gobernadores tradicionales, que se encargan de organizar las fiestas patronales. De lo poco que, sin estar yo muy empapado en esto, a lo poco que he escuchado, pues todavía sesionan ese consejo. Esos gobernadores tradicionales todavía tienen fuero dentro de su comunidad. Así es. Y es precisamente pues por lo que arropó el artículo 2 constitucional, que la Constitución, para tratar de conservar esos pueblos originarios, pues todavía les dio muchas prerrogativas y derechos para que tratar de que no desaparezcan esas lenguas indígenas, esos pueblos originarios no desaparezcan, ¿no? Porque forman parte pues de nuestros antepasados, de donde nosotros provenimos. Entonces, si no hay duda, pregunta. Mande. Adelante. Entonces, estaban clasificados, como quien dice, por castas, entre los gobernadores, el Consejo de Ancianos, el Tlatoani, que acabo de leer también que el Tlatoani significa orador. Entonces quiero pensar que Tlatoani era el que hablaba o hablaba como con el Consejo de Ancianos para decir como lo que pedía su pueblo o cosas así. Así es. Que al final de cuentas, como dice el compañero Sergio, pues el Consejo de Ancianos, como en la actualidad en nuestros pueblos originarios, se les confiere a ellos por su experiencia, por su cosmovisión que tienen de decidir sobre esos asuntos, ¿no? De acuerdo a lo que estamos hablando de cuestiones judiciales, religiosas o militares, ¿no? Ellos, por ser de más sabiduría, ellos son los que decidían sobre eso, ¿no? Un ejemplo muy claro, maestro, ahora que se dio origen a la pandemia, ¿no? Que si en las fiestas tradicionales de este año que está por finalizar, había dudas que si se llevaban a cabo o no. Los gobernadores tradicionales decían una cosa y al final de cuentas el gobierno tomó en cuenta a ese grupo de ancianos, ¿no? Por su conocimiento, su experiencia en cuanto a qué pudiera pasar. Entonces son ellos la máxima autoridad jerárquicamente dentro de los pueblos originarios. Claro, así es. Yo tampoco estoy empapado, pero lo entiendo. Sí, y creo, pues yo también, pues, se basan ellos también, pues, a su cosmovisión, a la cosmovisión de sus antepasados y de sus costumbres. Claro. Entonces, si no hay preguntas, pasamos, a la... Comentario, licenciado. Mande. Sí, referente a los derechos, como menciona usted, que han adquirido en los últimos años debido a los derechos humanos y prerrogativas, etcétera, en la ley. Bueno, se maneja un concepto muy importante aquí, que es la deuda histórica que tenemos todos, que tiene el gobierno hacia los pueblos originarios, debido pues al maltrato que siempre han tenido todos los pueblos originarios, también por el despojo de sus tierras, por el despojo de sus tradiciones, por el despojo de su lengua, por el despojo de sus bienes naturales, de sus recursos naturales, por el despojo de su cultura, etcétera.
no olvidemos que hace poco volvió otra vez el presidente Andrés Manuel a pedir Vaticano como es la corona española, pues una disculpa, ¿no? En forma pues ya histórica por la conquista que hubo hacia nuestro continente y por todas las atrocidades que hicieron, que nunca se ha hecho, ¿no? Entonces, más que nada, va orientado a eso, lo de los derechos humanos de los pueblos indígenas, a la deuda que se tiene histórica con los pueblos originarios. Entonces, bueno, yo me pongo tomo mi posición y bueno, de cierta manera yo estoy de acuerdo con eso, debido a que pues mínimo una disculpa, ¿no? Por parte bueno, hasta que alguien se atrevió a hablar y decir que querían una disculpa a nivel global por la conquista, por las atrocidades y pues todo el genocidio que hubo en su momento, ¿no? Y el despojo de todos los bienes y aparte de aculturación que hubo. Y bueno, ya para terminar mi participación, precisamente la Universidad Autónoma Indígena de México pues busca eso, ¿no? Unificar también a los pueblos originarios, a las diferentes etnias que coinciden aquí en la universidad. Y bueno, pues precisamente ese es uno de los orígenes de la universidad, el derecho a la no culturalización. Gracias. Así es, compañero. Así es. Sí, efectivamente, pues, como se ha dicho, se le ha quedado mucho a deber a los pueblos originarios. Precisamente, pues, pienso yo que una de las reformas al artículo 2, si nos damos cuenta, el artículo es muy extenso y si lo analizamos detalladamente, son muchas prerrogativas impresionantes que se le concede a los pueblos originarios. Que incluso la Corte ya se pronunció sobre ese tema, en donde estableció las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas, dice la Corte, que incluyen a las etnias que establecen los pueblos originarios, que deben de estar sobreprotegidas sobre el ciudadano común. En este caso, las personas que pertenecen a grupos originarios tienen más prerrogativas en la Constitución que una persona común. ¿Por qué? Porque están catalogadas como categorías sospechosas que se les debe dar considero yo, una doble sobreprotección a esas personas, como por ejemplo las etnias, que esto va aparejado a temas torales como la no discriminación. De eso se trata, pues. De eso se trata, estableció la Corte, que por ser pueblos originarios se le debe dar más protección para no caer en discriminación a esos grupos originarios. Al contrario, darles más derechos. Oiga, licenciado, pero de todas maneras es un problema aquí. Bueno, yo lo entiendo como algo filosófico, ¿no? Porque igual, si se le da más prerrogativas a estas personas, también nos están haciendo a cualquier otro ciudadano mexicano discriminando, porque se supone que ante la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos todos somos iguales. Entonces nadie puede tener más derechos que otros porque todos somos iguales. Entonces, de alguna manera, por eso lo menciono, pues porque es algo ya cae en lo filosófico, en los eruditos en el área del derecho y derechos humanos, porque yo, ahí es una contradicción en mi cerebro que no entiende por qué entonces les dan también más derechos si somos, ante la ley somos iguales todos los mexicanos, porque también son mexicanos ellos y nosotros también somos mexicanos y también tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos derechos universales y humanos.
Entonces, ahí sí, mi cerebro como que no, mis neuronas como que no entienden bien, y yo espero que terminando el curso y otros más, me quede bien claro esa parte del derecho universal de todos, y por qué unos contamos con más derechos que otros. En esencia, pues establece, compañero, pues el artículo 4 de la igualdad, como dices tú, pero si nos vamos al artículo 2, que la Corte estableció a este grupo de personas que se sitúan en este caso, no nada más estoy hablando de los pueblos originarios, estamos hablando de la edad, la condición social. Estas categorías sospechosas son más porque, por ejemplo, la minoría de edad están protegidos en tratados internacionales como los derechos del niño. Y en este caso, los pueblos originarios, pues los tenemos en el famoso Tratado Internacional OIT. De ahí retoma la Corte para darle una sobreprotección y encapsularlos como categorías sospechosas, pero sí, igualmente pues está esa cuestión de que debatible también, que todos somos iguales ante la ley, pero pues así estableció la Corte, que es nuestro máximo tribunal en el país, que a este tipo de grupos hay que sobreprotegerlos. Muy bien, gracias por la aclaración, licenciado. Muy bien, gracias. Está debatible, ¿no? Sí. No tengo la tesis de jurisprudencia donde sentó precedente la Corte. Para la otra sesión te prometo conseguirla, y es donde establece en esa jurisprudencia la Corte por qué. Ahí te da la razón por qué. Ah, ok, muy bien, gracias. Gracias. Doctor Ramón, es como si usted ahorita que pone, licenciado, con su permisito, voy a hacer un comentario nada más. Es como si en el comentario que hizo usted, que si porque el presidente Andrés Manuel López Obrador les pide una disculpa, ¿no? O le pide una disculpa a otros gobiernos, si la historia pues no nos hace ver de diferente forma a ellos, si nosotros seguimos o nuestros antepasados siguieron haciendo lo mismo que hicieron los conquistadores en los pueblos originarios. Entonces creo que pedir una disculpa al exterior, primero tendríamos que juzgar y pedirla al interior, ¿no? Porque lo seguimos haciendo. Es verdad. Así es. Es un simple comentario, doctor. Sí. Muchas gracias. Le recomiendo, Ramón. Sí. Le recomiendo un libro que se llama El Encubrimiento. El Encubrimiento. El Encubrimiento. Ajá. No es el descubrimiento, es el encubrimiento. Es Enrique Dussel, es el autor. Enrique Dussel. Ajá. Está bien explicado sobre este tema de la conquista, de todo ese saqueo que hubo en esas épocas y todo. Él también, lejos de ser un descubrimiento, dice que es un encubrimiento. Él habla de que fue pues algo catastrófico, ¿no? Es el encubrimiento del otro, maestro. Así es. Ahí nos explica Enrique Dussel con claridad todo. Lo voy a buscar. Muchas gracias, licenciado. Sí. Igual yo lo tengo, para finalidades distintas o por autoridades ajenas, lo cual no ha sucedido. No se ha cumplido con la evaluación de impacto de las personales, que ya se hacía formal. Entonces, pasamos a la época, les decía, el objetivo es ver en la época de prehispánica la conquista, para en la otra sesión abordar de lleno que es la independencia y la época de la revolución, ¿no? Y en la época de la cultura española, en esa época de la conquista y la colonia, vamos a ver las principales instituciones jurídicas de gobierno en la Nueva España como parte del territorio que fue conquistado, ¿no? Les decía yo al principio como una reseña que se estableció desde la corona española
desde allá se gobernaba aquí a México. Se estableció ese Consejo de Indias, se estableció esas instituciones jurídicas, le decía yo, como la encomienda, el repartimiento y la hueste, que era que se facultaba a expedicionarios, incluso en aquella época se les concedía el indulto a personas privadas de la libertad, delincuentes, para que fueran a conquistar como un perdón de la corona española, pero parte de las ganancias y lo conquistado pertenecían propiamente al reino, a esa corona. Y una de las principales, pues, fue el derecho castellano en México, que fue de 1519 a 1521. Dice que dio inicio al proceso de culturización occidental en este país, el cual se cristalizó durante los 300 años que duró la colonia. Así se consolidó su incorporación a la cultura occidental. Por tal motivo, es importante destacar y analizar los elementos de la cultura española que influyeron en la estructura sociopolítica y legal de México. Dentro del marco histórico de Hispania, iniciaremos con la dominación romana, que trajo como consecuencia la unificación política y cultural de toda la península. A su buscada economía, la Secretaría de Turismo amplió el número de pueblos mágicos. Está abierto un micrófono. En varias entidades, particularmente. Siléncianos a todos ahí, maestro. Bueno, seguimos. Así como la influencia del sistema jurídico romano en Hispania, aunado a la religión cristiana en la cultura jurídica del mundo occidental. En cuanto a la relación con nuestro país, tuvo gran influencia debido a que en 1491 fue derrocado el reino de Granada y coincide con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, mejor conocidos como los Reyes Católicos. Posteriormente, estos unieron su política con todos sus reinos y anexos a esas coronas. En 1492 da comienzo la penetración castellana en el continente americano. La primera intención de los conquistadores españoles en América era aplicar el derecho castellano, pero debido a las peculiares características sociales, económicas, religiosas, políticas y culturales de los territorios conquistados, se vieron en la necesidad de crear un régimen jurídico propio, es decir, el derecho indiano, coexistiendo ambos ordenamientos como una norma general y otra como norma especial en la Nueva España, por lo que es necesario conocer el derecho castellano para comprender el derecho colonial y posteriormente el régimen jurídico del México independiente, ¿no? Le decía, lo vamos a abordar para tratar de verlo, ¿no? Las bases jurídicas del derecho castellano aplicado en México. Dice que tras varios intentos de recopilar la legislación castellana durante el siglo XV, es hasta el año de 1567 que Felipe II ordena se realice una recopilación oficial del disperso derecho castellano. Así surge la llamada nueva recopilación, convirtiéndose en el cuerpo legal más importante en Castilla, junto con las 7 partidas que se aplicaron en el México colonial. En el siglo XVII, dicha nueva recopilación ya era insuficiente por el alto número de disposiciones que durante más de una centuria se había promulgado, por lo que se añadió un apéndice de actualización legislativa llamada Autos Acordados del Consejo, ¿no? Y la principal fuente legislativa castellana, le decía, era la empresa de las Indias, ¿no? Y las principales instituciones jurídicas de la conquista eran 3 del derecho indiano. Les decía que era la capitulación, la hueste, la instrucción. Y cuyo principal, dice, especie de convenio surgió en la Edad Media, donde los reyes católicos renunciaban al monopolio de la empresa de las Indias, concesionándola a los particulares en razón de que al inicio de la epopeya de gastos corrían del erario público.
pero a los 7 años fracasó porque los beneficios económicos no compensaban los gastos, ¿no? La otra es la hueste. Dice que la hueste era institución de origen medieval de naturaleza castrense, por medio del cual un señor o un consejo municipal por sí mismo organizaba un ejército para ejecutar a nombre del rey un hecho de armas a cambio de algunos privilegios, sobre todo por el territorio ganado, es decir, el caudillo o capitán se embarcaba con su milicia de manera voluntaria. La hueste, dice. La otra era la instrucción, documento que expedía la autoridad indiana o una con residencia en América, donde se otorgaban las reglas a seguir por la expedición, entre ellas el tipo de actividades a realizar para lograr la hazaña, el comportamiento de los expedicionarios, las facultades y jurisdicción de las autoridades, como tomar la posesión de las tierras descubiertas. Es lo que le decía, es donde se establecía, pues, ese derecho que le otorgaba la corona española a esas personas, que les decía incluso gente que estaba presa, les daba ese perdón para que se fueran a conquistar, pero todo lo recopilado era para frutos y accesiones para la corona española, ¿no? No sé si tengan alguna duda, vamos a cortarle a las 10. Este material, terminando la sesión, yo se los envío al grupo para que lo terminen de analizar, ¿no? Dice que las principales características de la encomienda, dice que un español recibía el privilegio de cobrar los tributos de algunos pueblos de indios de acuerdo a una tasa previamente estipulada. Tenía la obligación de cristianizar a los nativos. Otra de las particularidades que nos marca la historia, pues que cuando con esa conquista y esa colonia traían pues el fin de cristianizar a los nativos, ¿no? Es inculcar la religión que en la actualidad perdura, que era la católica. Era uno de los objetivos de la conquista, ¿no? También dice, se dedicaban una cuarta parte del tributo a la construcción de iglesias y supervisar la aplicación de las leyes protectoras a los indios. Las autoridades españolas crearon en las Indias esta institución por las siguientes causas. Otorgaban recompensas a los primeros conquistadores de la intención del erario de anexar a los indios de la economía colonial, de cristianizar sin ningún costo para la corona, fortalecimiento de la organización militar. Entre los deberes del encomendero se mencionan los siguientes: no podían ajenar los frutos, las encomiendas, dicen, eran indivisibles, ¿no? Estas instituciones, para hacer una breve síntesis, pues eran únicamente le reconocían, les decía yo, derechos a los españoles. No nos reconocían derechos a los nativos, a las tribus, a los conquistados, no les reconocían derechos. Por eso la importancia de la evolución del derecho en nuestro país. Les decía yo que hasta la época de la independencia es donde, con la Constitución de 1821, es donde se le reconocieron los derechos ya a los mexicanos. ¿Por qué? Porque incluso la Constitución de Cádiz y la de Patzingán eran de corte española. Era una mezcla, pero no era 100% que se le reconocían derechos a los mexicanos, ¿no? Se establecía un sistema laboral en la época de la colonia, dice que donde las personas eran destinadas a realizar ciertos servicios personales y remunerados a los españoles. Asimismo, eran instrumentos de las cosas de la fe, repartir entre los españoles según el rango de cada uno de ellos. Este sistema trajo como consecuencia el despoblamiento de las islas, por lo que se tuvo la necesidad de traer esclavos desde África a América, con lo que se daba inicio a la esclavitud en este continente. Los jueces de repartimiento eran la autoridad encargada de determinar qué trabajo debía realizar cada indio: servicio a la ciudad, labranza, minas.
No se trataba de una esclavitud temporal, sino que los servicios eran rotativos, por lo que tenían derecho a recibir un salario adecuado, ¿no? En cuanto a los grupos sociales, tenemos que se establecía la nobleza, que estaba compuesta por la antigua nobleza y los más iguales o comunes, representados por los labradores, comerciantes, artesanos, pobres, que eran independientes económicamente. Los económicamente dependientes, que eran los indios laborios y naborios, criados. Se concluye este tema afirmando que en América no existió en su sociedad un proceso histórico de aceptación y asimilación voluntaria del derecho castellano, sino que derivado de la dominación española, es decir, la conquista, este sistema jurídico fue impuesto, respetando en la medida de lo posible las costumbres indígenas, ¿no? Y el tipo de gobierno que existía ahí, de acuerdo a los reyes católicos, el ejército de su poder era centralizado con facultades legislativas y de gobierno, ¿no? Y de acuerdo al orden jerárquico, se establecía órganos metropolitanos con sede en España, que era el rey, el Consejo de Indias, Casa de Contratación de Sevilla. Los órganos locales con sede en Nueva España, era el virrey, Real Audiencia, gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, cabildos españoles y de indios. ¿Por qué creen que todavía perduran esas figuras jurídicas de gobernador, alcalde, regidor? Son figuras todavía que se establecían en el gobierno en la época de la conquista, ¿no? Y las instituciones católicas en la conquista dice que era el patronato, que era una institución de la corona que tenía por objeto la intervención de la autoridad estatal en los asuntos de la iglesia. En la Edad Media se utilizó como forma de incluir al poder político en la expansión del cristianismo. Por el derecho del patronato, el príncipe tenía que dar una aportación económica para establecer iglesias en territorios de infieles recién conquistados. Se exigía al patronato la fundación y dotación de dichas iglesias, ¿no? Es en cuanto a lo religioso. Y en cuanto a las instituciones de justicia, se estableció la justicia ordinaria real y Supremo Consejo de las Indias, justicia local, que era en la Nueva España. Las instituciones de justicia estaban integradas de la siguiente forma: la justicia ordinaria, el Supremo Consejo de Indias y la justicia local, que se encargaba de asuntos civiles y criminales. Y también se estableció instituciones de comercio, ¿no? De que en los comercios se asociaban en grandes corporaciones profesionales que recibían el nombre de consulados y tenían como función la defensa de los intereses económicos de sus miembros. Entonces, esos son los aspectos más importantes en la época de la conquista y de la colonia, ¿no? El comercio en cuanto a justicia, en cuanto a la religión y la forma de organización, ¿no? Sabemos que pertenecían a la corona española. Si no hay asuntos que tratar, dudas, comentarios, aquí terminamos con una breve reseña del tema de la época prehispánica, la conquista y la colonia, ¿no? Como les decía, la próxima sesión es la independencia, que es muy amplia, y la última sesión, la revolución. ¿Alguna duda, pregunta para terminar la sesión? Maestro, yo tengo una duda. ¿Las tareas se tenían que haber entregado hoy? Se les puso en el calendario, pero igual, pues en la mayor medida de lo posible, tratar de subirlas para que no se les encimen, pues, porque ya vamos a la otra sesión, en la mayor medida de lo posible, lo más pronto que ustedes puedan. Ok. ¿Alguna pregunta para terminar la sesión, compañeros? Yo no. Nada más tenías preguntas sobre las tareas. Bueno. Pues si no hay ninguna pregunta, duda, pues para mí fue un honor
primero que nada, conocerlos y que se me dio la oportunidad, pues, dar esta charla. De antemano, pues, sabemos que en 1 hora y media temas tan largos, pues, es difícil abordarlos, pero siempre yo trato de sintetizar y tomar los aspectos más importantes, ¿no? Igual la otra sesión les decía yo, época de independencia, básicamente es donde nacen los derechos del sistema jurídico en México, es donde nacen las primeras leyes, códigos, la ley de amparo, la primera constitución. Entonces, es la que tiene más estudios, la época de la independencia, ¿no? Entonces, pues si no hay asuntos que tratar, por terminar la sesión, que tengan buena noche y nos vemos en la próxima, ¿no? Okay. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Igual. Buenas noches. Buenas noches. En el material que ya les mandé, vienen todas las épocas, ¿no? Muy bien. Gracias. 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 Hasta luego, buenas noches.